Bienvenidos a Protagonistas con Voz Propia, el podcast de la Fundación Rafael del Pino, en el que líderes del ámbito económico, político y social reflexionan desde su propia experiencia sobre los grandes retos de nuestro tiempo. Hoy nos acompaña una persona que encarna perfectamente el espíritu de esta casa. Ana Ariño fue becaria de excelencia de la Fundación en 2004. Es economista por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó su máster en la Johns Hopkins University. Tras pasar por la consultoría estratégica en The Boston Consulting Group en ciudades como París, Madrid y Nueva York, Ana dio un salto al corazón de la gestión pública global. Durante 7 años trabajó en el Ayuntamiento de Nueva York, donde llegó a ser vicepresidenta ejecutiva y Chief Strategy Officer de la Agencia de Desarrollo Económico de la ciudad. Hoy, de vuelta en España, aplica toda esa visión estratégica a través de Educai, un proyecto pionero para formar a los líderes de la inteligencia artificial del mañana. Ana, es un honor tenerte hoy con nosotros. Pues muchísimas gracias. La verdad que el honor es mío de estar en una casa que a mí me ha dado tanto y que contribuye tanto a España, así que aquí estamos contribuyendo lo que podemos. Ana, hablemos de ese puestazo en Nueva York, ser la jefa de estrategia del desarrollo económico de una ciudad de 8 millones de personas no es algo que se vea todos los días. ¿Cómo se diseña la estrategia para que una ciudad no sea solo un destino turístico, sino un verdadero polo de desarrollo que compita globalmente por el talento y la tecnología? Pues mira, para poner un poquito en contexto ese rol y la ciudad de Nueva York, que efectivamente tiene 8 millones de habitantes, pero me gusta comparar los presupuestos. El presupuesto de una ciudad, porque los alcaldes en Estados Unidos tienen distinto nivel de competencias, algunos tienen más y otros tienen menos. En Nueva York el presupuesto de la ciudad es de 100.000 millones y en comparación, por ejemplo, con Madrid, Madrid tiene un presupuesto de 5.000 millones. O sea que es un rol y son competencias municipales, pero realmente estamos hablando de una escala muy importante. Yo entré en el equipo de estrategia cuando Bloomberg era alcalde y luego estuve allí estuve 7 años con Bill de Blasio como vicepresidenta ejecutiva de estrategia. Entonces, a tu pregunta de cómo se crea una estrategia de competitividad, la competitividad de cualquier ciudad depende del talento que hay en la ciudad. Antiguamente se pensaba que las empresas se localizaban en las ciudades por, digamos, el coste de trabajar y de hacer negocio, de contratar y de vivir en esa ciudad, ¿no? Y por eso había muchos temas de incentivos fiscales para atraer empresas. Pero en las grandes ciudades y en ciudades como Nueva York y muchas otras, todas las grandes, incluidas Madrid, Londres, París, todas las grandes capitales que no pueden competir tanto en costes, realmente eso no es así. Lo que atrae a las ciudades es el talento. Tuvimos un proyecto que confirmó eso, nosotros ya lo sabíamos porque en Nueva York cada cierto tiempo siempre viene una gran empresa que te dice, oye, me voy o voy a deslocalizar X número de empleos si no recibo incentivos fiscales, ¿no? Y ahí hay un poco de farol y hay un poco de verdad, pero la realidad es que si se van a deslocalizar empleos porque a lo mejor el back office tiene más sentido porque es más barato en otro sitio, ahí es imposible competir. Pero uno tiene que competir en lo que es fuerte. Cuando Amazon, hace unos años, cuando yo estaba en el ayuntamiento, que Amazon sacó un concurso, como que le dio la vuelta al tema de los concursos públicos y el concurso lo sacaron ellos. Fue un proceso bastante mediático, lo comento porque igual aquí en Europa se cubrió, en el que ellos dijeron, oye, yo voy a contratar a 40.000 personas en los próximos 10 o 20 años y quiero ver qué me podéis ofrecer. Entonces fue un concurso en el que compitieron unos 240 ayuntamientos de Norteamérica. Y en ese concurso público que me hacía mucha gracia porque cuando el sector público, incluido nosotros, sacábamos un concurso, pues era el típico concurso de 40 páginas, 100 páginas, que cuesta muchísimo leerse, y el de Amazon era de dos páginas a 2 caras, y ahí decían claramente lo que querían. Uno era cantera de talento para los puestos de trabajo
que tenía sentido localizar en una ciudad, en un headquarter. O sea, ellos buscaban un headquarter, no unas, sabes que tienen también pues mucho warehousing y otras cosas, pero ellos buscaban una sede. Entonces, cantera para esa sede, es decir, ingenieros, abogados, secretarios, personal administrativo, recursos humanos, pues los tipos de empleo que hay en una sede de oficina. Y por otro lado, servicios para mis empleados y sobre todo vivienda y oferta cultural y de entretenimiento. Y más claro, agua. Eso es lo que buscan. Entonces, con esa premisa, sobre esa premisa comprada, que eso Nueva York lo sabe desde hace mucho tiempo y hace décadas que trabaja sobre el talento, la estrategia que nosotros usábamos y que yo creo que tiene sentido en muchas ciudades es de dos patas. Una es hacer inversiones en infraestructura física que mejore la calidad de vida de la ciudad. Es decir, mucha inversión en vivienda, inversiones en parques, como puede ser el High Line de Nueva York, en el que se dio la vuelta a una antigua vía del tren y se transforma en un parque maravilloso, donde la gente ahora va simplemente por ir al parque, ¿no? Y revalorizó y activó todo ese barrio. La reconversión de una zona industrial en una zona de oficinas bien conectada y con encanto, que pueda acoger a empresas en crecimiento o al tipo de empresas que hay en la ciudad en ese momento y que buscan oficinas y que no les es fácil. Ese tipo de proyectos, ¿no? Transporte, por ejemplo, nosotros lanzamos una red de ferries, que no era un ferry, un barquito de punto a punto, sino que era un sistema conectado que conectaba los 5 distritos. Y eso por un lado, inversiones para mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque eso resuelve lo que busca Amazon de, oye, ¿cuáles son los servicios para los empleados que yo necesito contratar? Te garantiza que esos empleados quieren estar en esa ciudad, ¿no? Porque tiene una oferta de servicios atractiva. Y por otro lado, invertíamos en catalizar inversión privada y colaboraciones público-privadas en sectores estratégicos de la ciudad y de innovación, talento e innovación. Un ejemplo es la Universidad de Cornell Technion, que era un partnership entre una Ivy League, que es Cornell, y una universidad israelita, que es Technion, y que fue una universidad que vino a localizarse en una isla, Roosevelt Island, que está al este de Manhattan, entre Manhattan y Queens, como resultado de un concurso público, porque Nueva York dijo, oye, a mí me falta todavía una universidad de ingenieros que quieran montar empresas, básicamente, y entonces sacamos un concurso, ofrecimos una serie de incentivos, tierra, etc. Esos son ejemplos un poco de esa estrategia, ¿no? La competitividad es el talento que tienes y para atraer talento necesitas buena calidad de vida con unos servicios que respondan a sus necesidades y un ecosistema, digamos, de innovación intelectual atractivo para retener ese talento y atraerlo. Has escrito sobre el futuro de las ciudades post-COVID en la revista Uno. Se dice que ciudades como Berlín o Madrid podrían dar un salto relevante y convertirse en los próximos grandes hubs de innovación en Europa. Desde tu experiencia en el motor de Nueva York, ¿qué claves maestras crees que le faltan a Madrid para consolidar ese estatus de hub mundial? Pues mira, yo una cosa que aprendí es que si una ciudad tiene, digamos, los ingredientes o los mimbres para convertirse en algo, con foco, intencionalidad y también recursos, que también son importantes, se puede llegar muy lejos. Por ejemplo, en 2009 yo ya vivía allí y recuerdo que mi marido, que era emprendedor y que es emprendedor, no podía levantar dinero en Nueva York. Es decir, tenía una startup y para levantar dinero para su empresa de un fondo de capital riesgo se tenía que ir a California, porque era donde estaban los fondos y donde estaba un poco el ecosistema. Nueva York se puso como objetivo, yo quiero desarrollar un ecosistema de innovación. Y 10 años más tarde ya había fondos en Nueva York y ya se podía crecer y levantar dinero sin tener que irte a otro sitio, ¿no? Yo creo que hay muchas ciudades en España, y Madrid incluida, que tiene todos, digamos, los componentes para ser un gran hub y no es una cuestión de potencial, sino que es una cuestión de estrategia. Creo que Málaga es un gran ejemplo.
tanto de lo que me preguntabas antes, de cómo conseguir que una ciudad no solo sea turística, sino de cómo convertirse en un hub, ¿no? Cada uno a la escala que tiene. Claro, Málaga es una ciudad mucho más pequeña de Madrid, tiene 500.000 de habitantes o 600.000 habitantes, ¿no? Pero ha sido una ciudad que era antes puramente turística y donde ahora el 20-25% de los empleos son del Parque Tecnológico de Málaga. Ahí se ha localizado Google y han conseguido diversificar el tejido productivo, ¿no? Y yo creo que para convertirte en un gran hub y también para intentar no sucumbir, digamos, a tu propio éxito, que es difícil porque hay muchas presiones a medida que vas teniendo éxito, porque mucha gente viene, se encarece todos los precios. Hay un tema clave que es la intencionalidad del crecimiento, que yo lo llamo la intencionalidad del crecimiento. Hay un urbanista que se llama Greg Clark, que yo conocí en Nueva York, que sé que está pasando tiempo en Madrid y en distintas ciudades españolas, y que él dice una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo, que es que hay que crecer en clave metropolitana. ¿Qué significa eso? Significa que hay que, construir nuevas centralidades fuera de lo que es el casco antiguo, para que no haya tanta presión dentro del casco antiguo, ¿no? Y para crecer fuera del casco antiguo, pues hay que hacer muchas inversiones en vivienda muy diversa, de todo tipo, a todos los niveles y en todas las horquillas de precio, para liberar la presión sobre la vivienda, y invertir en transporte para que la ciudad esté muy bien conectada. Y así seguir atrayendo con proyectos destinos, ¿no? Porque para crear distintas centralidades necesitas proyectos y inversiones en la infraestructura urbana que atraigan a la gente. Por ejemplo, Madrid-Río, ¿no? Madrid-Río fue un gran proyecto que ha catalizado una zona preciosa que da mucha calidad de vida a los ciudadanos, no solo de la zona en donde está Madrid-Río, sino de todas partes de Madrid. Vamos a montar en bici a Madrid-Río, vamos a correr a Madrid-Río, vamos a pasearnos a Madrid-Río, y es un servicio, es un amenity muy atractivo. Y también pues activa otra zona de Madrid que no sea, oye, ¿qué hago? ¿Cuál es el plan del sábado? Pues me voy al centro, ¿no? Nueva York tiene muchos de esos proyectos que yo llamo proyectos destino, ¿no? Son proyectos grandes que cuestan, pero tiene muchos de ellos y ha pasado décadas y sigue trabajando para diversificar, la vida, tanto las opciones de vivienda como las opciones de trabajo, como las opciones de destino turístico fuera de Manhattan. Y ahora Brooklyn y Queens, por ejemplo, pues acogen muchas empresas, muchas startups, viviendas, colegios, parques, y son destinos en sí mismos. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que sobre esa base, ¿no?, de crecer en clave metropolitana con intencionalidad, porque si no hay mucha presión en precios en vivienda y sufre la ciudad y los residentes sufren, pues ¿qué se necesita? Uno es visión y cierta intencionalidad, no dejar que las cosas pasen orgánicamente, porque si las cosas pasan orgánicamente te puede pasar lo que pasó en Seattle o en San Francisco, que no tuvieron buenas políticas de crecimiento de vivienda y no han podido acoger el éxito del crecimiento de grandes empresas tecnológicas, ¿no? Y era uno de los motivos por los que Amazon se iba, ¿no?, para poder seguir creciendo en otro sitio, ¿no? Entonces necesitas foco y necesitas esos proyectos destino, ¿no? Hay otro urbanista al que admiro mucho que se llama Alfonso Vegara, español, que ha trabajado en el mundo entero, y él dice que hay dos tipos de ciudades, los que tienen visión de ciudad y los que no. Y creo que Málaga es otro ejemplo, ¿no?, donde ha habido una consistencia en la visión de la ciudad durante los últimos 20-25 años, también con la suerte de que el alcalde pues lleva ahí mucho tiempo, ¿no? Porque estas transformaciones y estas apuestas son apuestas de largo plazo, que los grandes proyectos tardas pues 1 década, 2 décadas. Y ya por último, yo creo que cualquier hub que compita globalmente necesita de nuevo invertir mucho en talento, tanto en educar como en atraer, como en retener. Una cosa, por ejemplo, que fue un activo muy importante, que siempre ha sido en Nueva York, comparado con San Francisco, que digamos, o Silicon Valley, que es un otro ecosistema con el que compite, ¿no?, es que yo creo que con la última vez que miré los datos era como que el 29% de las visas H1B, que son visas que se dan a talento cualificado de Estados Unidos, están en Nueva York, y en la costa oeste hay el 4%, ¿no? Eso
se debe a una serie de motivos, incluyendo también la situación geográfica de Nueva York, que es más accesible, por ejemplo, a toda Europa. Pero creo que esa internalización y esa habilidad, esa apertura a la inmigración y sobre todo a la inmigración cualificada, pues es un activo muy grande que le ha permitido crecer. Educai nace con una misión: que los jóvenes dejen de ser meros consumidores de IA para ser creadores. Tienes una analogía muy potente: aprender IA hoy es como aprender a conducir. No hace falta ser mecánico, pero sí entender por qué el coche patina. Porque es vital que un chico de 14 años entienda qué hay debajo del capó de un modelo del lenguaje antes de empezar a usarlo. La verdad que me gusta mucho esa analogía y la utilizo porque me da la sensación de que ahora estamos todos conduciendo, pero no hemos pasado por, digamos, las clases de conducir, ¿no? Que tienen un sentido porque tienes que, durante unas semanas o unos meses, para eso están, ¿no? Uno, estudiar, porque hay que estudiar, pues es un nuevo vocabulario. Y tengo amigos extranjeros que hablan perfectamente español, que dicen, oye, me costó el carnet de conducir porque aprendí un montón de palabras nuevas, ¿no? Porque es importante entender, digamos, el vocabulario y de lo que estás hablando. Y luego están las clases prácticas de conducir, ¿no? Y entonces, pues lo que decías, que no hace falta ser un mecánico, no tienes que entender la maquinaria por dentro, pero oye, si te deja tirado el coche y quieres cambiar una rueda, pues poder hacerlo, ¿no? Entonces utilizo esa analogía porque me parece que ahora la inteligencia artificial ha irrumpido tan rápido en nuestras vidas. La semana pasada, en la conversación que tuvimos aquí con Jonathan Haidt, lo comentaba así, ¿no? Hay ese paralelismo que ha llegado tan rápido en nuestras vidas, más rápido de lo que somos capaces de entender cómo nos está impactando. Y he perdido mi hilo conductor. Más de lo que nos está impactando. Entonces, digamos que hay que ponerse las pilas porque a uno le da miedo, sobre todo en cuanto a los jóvenes, pero bueno, también los adultos, digamos, los impactos negativos. Por un lado, los impactos negativos de la inteligencia artificial, que en los jóvenes, también en los mayores, pero en los jóvenes yo creo que serían dos. Uno, la atrofia cognitiva de utilizar estas herramientas para hacer los deberes deprisa y corriendo, y ahora hay un estudio muy potente que salió en junio que confirma que se ha hecho durante 2 años siguiendo a 23.000 alumnos chinos, que confirma que el 80% de los alumnos que usan la IA para hacer los deberes han empeorado las notas y que el 20% que la usa como apoyo de aprendizaje no se han visto impactados en sus notas. Es decir, si tú usas atajos, pues aprendes menos y pierdes competitividad y potencial. Por otro lado, también está la atrofia relacional, que otra manera en la que lo están usando los jóvenes es como amigo, como compañero, como consejero. Claro, desarrollas relaciones con la inteligencia artificial y pierdes las capacidades de desarrollar relaciones con seres humanos donde hay muchos temas de complejidad, de dolor, de que alguien desaparece, de que no están ahí siempre, de la empatía, pues que todo eso lo pierdes, ¿no? Entonces, por un lado, de esa preocupación personal por mis hijos y por el futuro y por el futuro de la ciudad en la que vivo y del país en el que vivo, ¿no? En Nueva York me quedó claro que la educación y el talento no es una política social, sino de competitividad urbana. Entonces, por un lado, queriendo esa preocupación personal, y por otro lado, también, digamos, la oportunidad, ¿no? La oportunidad de competitividad, porque está cambiando la manera en la que trabajamos, en la que construimos, en la que nos relacionamos, y hay herramientas que no son estos chatbots que ya usa todo el mundo, pero que te ayuden, por ejemplo, a programar sin pasarte 4 años estudiando ingeniería informática. ¿Y eso qué te permite? Pues eso te permite realmente ver un problema y crear una solución para resolver ese problema. Yo creo que te da mucha... hay un concepto, hay una palabra en inglés que es agencia, ¿no? Agency, como la capacidad de resolver tus cosas, por lo menos en una primera instancia a nivel prototipo, probar nuevas cosas, testar nuevas ideas. Y eso, en cambio, pues es algo muy potente y también algo que ya deberíamos aprender todos, ¿no? Entonces ahí hay es una oportunidad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Yo creo que es importante, uno, que entiendan cómo funciona por dentro para poder relacionarse con las herramientas de otra manera y pensando, ¿no? Desarrollando un juicio de valor en torno a qué herramienta me sirve para qué y cuándo usarla y cuándo no usarla. Luego, si ya la están usando, enseñarles
educarles en torno a esos riesgos, ¿no? Yo lo llamo esto como alfabetización básica. Es como que ahora estamos hablando un idioma, pues hay que entender el idioma, ¿no? Como en el carnet de conducir. Y si vas a utilizar la inteligencia artificial, pues cuáles son los riesgos de alucinaciones, de privacidad, de sesgos, porque cuando una niña de 16 años le pregunta a un chatbot, oye, ¿qué debería estudiar? Pues el chatbot, dependiendo de si es niña o niña, te contesta distinto, porque refleja los sesgos de la sociedad, ¿no? Entonces igual a ella le dice, oye, pues medicina o enfermería o moda, ¿no? Y a él a lo mejor le dice, pues ingeniero o no, otra cosa. Pues eso hay que ser conscientes, ¿no? De dónde te llega la información y cómo cuestionarla, porque hay que cuestionarla. Y tercero, pues darles esas nuevas capacidades creativas, ¿no? Esa democratización de construir cosas nuevas y de desarrollar productos que son maravillosas, tanto para adultos como para jóvenes. El AI Summer Bootcamp llega ahora a Valencia, además de Madrid, y en solo una semana adolescentes entre 13 y 17 años construyen proyectos reales. ¿Qué es lo más sorprendente que has visto crear a un alumno que llegó el lunes sin saber nada de ella? Pues mira, la edición de Valencia, que justo la empezamos la semana que viene, estamos muy ilusionados. Es la segunda edición del campamento. Hicimos una primera edición en Madrid el año pasado y justo ahora estamos esta semana con la segunda semana del campamento. Ya tuvimos una corte de alumnos la semana pasada y ahora la segunda. Así que te doy ejemplos de esta semana. Lo que a mí más me gusta es cómo son capaces ellos de identificar un problema suyo y resolverlo, ¿no? Y ese es un poco también lo aconsejamos. Muchas de las aplicaciones van a resolver un problema que ellos creen que ellos tienen o que creen que existe. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una alumna que se subió en Demo Day, ¿no? Se subió al escenario y empieza... las redes sociales son un peligro, son súper dañinas para nosotros los jóvenes, ¿no? Yo digo, esta chica nos la vamos a llevar a la conversación con Haidt. Y luego hizo una app que recomendaba libros. Dice, y el que está mucho en redes sociales y al que no le gusta leer es porque no ha encontrado de verdad los libros que a esa persona le van a interesar. Y entonces su aplicación era una aplicación que recomendaba libros en función de las preferencias y de la persona que los estaba buscando. Habían aplicaciones para compartir apuntes, pero una especie de marketplace en el que, había validación de cuáles eran los apuntes buenos y malos y para poder acceder a apuntes. Había otra aplicación que era una especie de CRM de todos los alumnos del colegio para poder identificar qué alumnos están en qué clubes, quiénes están estudiando qué, cómo localizarlos. Es una especie de LinkedIn dentro del colegio. Otro alumno hizo una cosa que me encantó también, que era una especie de Tamagotchi, aplicación o así como gamificada al estilo Duolingo, pero para promover buenos hábitos en los adolescentes. Y era algo que él cree que utilizaría para dormir más horas, hacer ejercicio, comer bien, y entonces era una aplicación gamificada en el que cada vez que completaba nuestros hábitos conseguía puntos, el Tamagotchi estaba feliz, le recompensaba, iba creciendo, ¿no? Y entonces era una experiencia divertida en torno a la construcción de hábitos. Y realmente esa creatividad, ¿no? Ese poder identificar, yo tengo este problema, no esperar que alguien te lo resuelva, ¿no? Esa iniciativa propia, que es lo que esto fomenta, es realmente maravilloso de ver. Los testimonios de los padres en 2025 dicen que sus hijos vuelven a casa emocionados e inspirados. ¿Crees que el sistema educativo tradicional está perdiendo la oportunidad de aprovechar esta curiosidad natural de los adolescentes? Pues no lo sé, pero lo que sí que creo es que cada vez más creo que ese aprendizaje experiencial, ese aprendizaje a través de la experiencia de uno, o sea, no solamente, intelectual, sino que esa capacidad de tener esa curiosidad exploradora y de aprender haciendo va a ser cada vez más importante. Sobre todo en este debate que vemos de si la inteligencia artificial va a automatizar trabajos o no, y qué tipos de trabajos, y el impacto que pueda estar teniendo
en los juniors, ¿no? En esos puestos para la gente joven, creo que venir con experiencia de haber, digamos, trabajado, creado y hecho, te da unos aprendizajes sobre cómo se funciona en la vida real, que son muy importantes y que se van a demandar en el mercado de trabajo. Y además, claro, cuando, digamos, se democratiza la ejecución, porque toda la parte técnica es mucho más accesible, ¿no? Como te decía, pues a nivel que viene la IA, vienen los agentes y empiezan a ejecutar tareas, pues esa parte de desarrollar pensamiento crítico en torno a qué haces con eso, si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, y de tener la curiosidad digamos, de seguir aprendiendo por tu cuenta, ¿no? Y de estar ahí con un problema y trabajarlo, pues creo que va a ser muy, muy importante. Y eso es lo que intentamos fomentar. Ana, tú fuiste becaria de esta casa en 2004. Mirando hacia atrás, ¿qué peso ha tenido el sello de la Fundación Rafael del Pino en tu capacidad para moverte con confianza en los entornos más competitivos del mundo? Pues bueno, hay un impacto como muy tangible, obviamente, que es la oportunidad de irme a estudiar el máster a Johns Hopkins en Washington, ¿no? Pero creo que el valor más fuerte ha sido intangible en torno a descubrir y moverte bien en entornos de excelencia, que eso ata mucho con una persona que a mí me ha influido mucho, que ha sido mi padre, Gaspar Ariño, que fue un intelectual y un maestro, pero también un estudiante, porque no dejó nunca de aprender durante toda su vida, y del que aprendí que la excelencia y, digamos, que la apertura de pensamiento y la tolerancia conviven perfectamente, y yo creo que eso ata muy bien con la fundación. Y luego la posibilidad de irme a Estados Unidos y luego de vivir en Nueva York, donde tuve la posibilidad, uno, de conectar con otros becarios, incluido mi marido, que también fue becario de la Fundación Rafael del Pino, con lo cual ya no solo hablamos de excelencia y de temas profesionales, sino que digamos que la red de personas que construye una fundación que hace esta labor, pues es un privilegio, y yo conocí a mi marido a través de la fundación, con lo cual la experiencia, el impacto es máximo. Pero esa oportunidad, ¿no?, de moverte en esos entornos de excelencia tan inspiradores, pues realmente la beca fue la antesala, ¿no? Fue el principio de ese camino para mí, y entonces mi agradecimiento, pues la verdad que es profundo y genuino. Y para terminar, ¿qué mensaje le darías a un joven que está hoy escuchándonos y que siente que el mundo de la IA es algo demasiado complejo o lejano para él? Pues bueno, yo creo que ningún joven va a decir que es lejano, porque está ya tan embedido en lo que hacemos, pero sí que creo que puede dar miedo lo desconocido, o porque suena, digamos, techie o tecnológico, ¿no? Si tú eres una persona que es non-techie. Y yo creo que una de las cosas más maravillosas de la IA precisamente es que democratiza toda esa parte de ingeniería informática y de complejidad técnica para hacerla accesible a tanto perfiles técnicos como perfiles no técnicos, y que realmente es como aprender a conducir, y solo se necesita un poquito de alfabetización y, digamos, los principios para sacarte el carné, y luego ya puedes seguir aprendiendo y conduciendo solo, pues toda tu vida. Así que le diría que no tengan miedo y que encuentren la oportunidad para ese poquito de formación que les va a permitir realmente tener éxito en su vida profesional y personal en un nuevo mundo. Ana, muchísimas gracias por tu visión y por recordarnos que el futuro se construye abriendo el capó. Ha sido un placer. El placer es mío, Lucía. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos una semana más. Nos escuchamos en el próximo episodio de Protagonistas con Voz Propia. Hasta luego, gracias.